No sé si alguna vez has sentido que la persona que más deberías admirar en el mundo se convierte en tu peor verdugo, pero eso me pasó a mí. Y todavía me pregunto si todo empezó ese día en el que mi propio padre, frente a sus compañeros de trabajo, decidió convertirme en el chiste de la noche. No era la primera vez que me ridiculizaba, claro que no, pero aquella vez fue distinta, porque lo hizo en público, con un nivel de saña que yo no había visto antes en su mirada. Y ahí, en ese instante, me di cuenta de que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que él. Todo ocurrió en una cena de empresa. Mi padre trabajaba desde hacía años en una compañía de logística, y esa noche habían invitado a las familias. Yo fui casi por compromiso, porque siempre que asistía a algo relacionado con él, terminaba sintiéndome invisible, peor aún, humillado. Pero mi madre insistió, como siempre, que debía ir para mostrar apoyo, como si mi presencia pudiera mejorar la imagen de un hombre que ya se creía el centro del universo. Recuerdo la mesa larga, llena de risas forzadas y copas de vino barato. Mi padre hablaba con una seguridad que me daba asco, como si fuera un rey en su castillo. Y de repente, uno de sus compañeros hizo un comentario sobre los hijos, sobre cómo algunos salían exitosos y otros eran un lastre. Mi padre, sin titubear, me señaló con la mano como si fuera un objeto y dijo: «Miren, este es mi hijo, el que todavía no sabe qué hacer con su vida. Ni siquiera sirve para llevar los platos a la mesa sin tropezarse. Pero bueno, alguien tiene que ocupar el papel del fracasado en la familia, ¿no?». Las carcajadas retumbaron como martillazos en mi cabeza. Yo me quedé congelado, con la cara ardiendo de vergüenza, mientras trataba de sonreír como si no me importara. Pero por dentro, algo se quebró. No sé si fue el respeto, el cariño o la poca paciencia que me quedaba, pero en ese instante juré que nunca más le daría el gusto de tenerme a su lado para seguir usándome como su muñeco de burlas. Esa noche no dije nada. Apreté los dientes, sonreí como un imbécil, terminé la cena y me fui a la casa. Pero apenas llegamos, exploté. Le grité a mi padre que estaba harto de ser su saco de boxeo, que lo odiaba, que no entendía cómo mi madre podía aguantarlo. Él solo rió, como si mis palabras fueran de un niño caprichoso. Y eso dolió todavía más. Esa misma noche empecé a empacar mis cosas. No tenía un plan, no tenía un lugar a donde ir, pero sabía que quedarme allí era matarme en vida. Mi madre lloraba, me suplicaba que no lo hiciera, pero yo no podía escucharla. Tal vez fui egoísta, pero en ese momento, la única forma de salvarme era escapar. Me fui a la casa de un amigo, Martín, que siempre había sido más hermano que compañero. Él me recibió sin hacer preguntas, solo me dio una cama y silencio. Al día siguiente, cuando me preguntó qué había pasado, le conté todo. Y en su rostro no vi sorpresa, sino una especie de rabia contenida, como si llevara tiempo esperando que yo me diera cuenta de quién era realmente mi padre. «Sabes que esto no es normal, ¿verdad?», me dijo. «Un padre no debería tratar así a su hijo. Y lo peor es que parece que disfruta hacerlo». Yo asentí, aunque por dentro todavía dudaba. Toda mi vida me habían hecho sentir que exageraba, que era sensible, que debía aguantar porque así son los padres. Pero algo en mi interior me decía que no estaba loco, que esa humillación no era amor disfrazado de disciplina, sino puro desprecio. Durante las primeras semanas, traté de rehacer mi vida. Busqué pequeños trabajos, ayudé en lo que pude, y Martín nunca me dejó solo. Pero la herida estaba abierta, y cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las risas de aquella cena, como un eco insoportable. Fue entonces cuando empezó lo extraño. Una noche, mientras revisaba mis cosas, encontré una carpeta que no recordaba haber empacado. Era un sobre manila, con el nombre de mi padre escrito en marcador negro. Dentro había papeles, contratos, cuentas bancarias y un par de fotos que no tenían ningún sentido. En una de ellas aparecía mi padre con un hombre que reconocí vagamente, Elías Duarte, un empresario local con fama de tener negocios turbios. Al principio pensé que eran simples documentos de trabajo, pero cuanto más los miraba, más raro me parecía todo. Había cifras enormes, transferencias a paraísos fiscales, nombres de empresas que sonaban inventadas. Y lo peor, en algunos de esos papeles aparecía mi firma falsificada. El estómago se me revolvió. No entendía qué estaba viendo,
pero intuía que era algo grande, algo sucio. Y, de repente, mi padre ya no era solo un hombre cruel y egocéntrico, era alguien que escondía secretos que podían destruirlo. Se lo conté a Martín, y él reaccionó como siempre, directo al grano. Esto no es casualidad. Si esos papeles estaban en tus cosas, es porque alguien quería que los encontraras. Y si son reales, tu papá está metido en algo muy jodido. Las siguientes semanas se volvieron un torbellino. Empecé a investigar, a buscar pistas, a conectar nombres y fechas. Y cada descubrimiento me hundía más. Mi padre estaba involucrado en lavado de dinero, en contratos fraudulentos, en un entramado que lo unía con Duarte y otros empresarios. Y lo más aterrador, parecía que alguien había estado usando mi identidad para tapar algunas de esas operaciones. De pronto, ya no era solo una cuestión de orgullo herido. Era mi vida la que estaba en juego, porque si esos papeles salían a la luz, yo podría aparecer como cómplice. Una noche, mientras repasaba todo con Martín, me miró serio y dijo: ¿Te das cuenta de lo que significa? No, tu padre no solo te humilló, te está usando como chivo expiatorio. Si esto explota, el que va a pagar los platos rotos eres tú. Ese pensamiento me heló la sangre. De pronto, la humillación en aquella cena parecía un detalle comparado con lo que realmente estaba ocurriendo. Y entonces recibí la primera llamada. Una voz desconocida, grave, que me dijo: «Sabemos lo que tienes. Déjalo ahí, o terminarás desaparecido». Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano, temblando. No era una broma. No era un juego. Mi padre no solo era un hombre cruel. Estaba conectado con gente capaz de hacerme desaparecer como si nunca hubiera existido. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en un thriller barato. Y sobre todo, preguntándome si valía la pena seguir hurgando en algo que claramente podía matarme. Pero había algo dentro de mí que no me dejaba parar. Tal vez era orgullo, tal vez rabia, o tal vez la necesidad de demostrar que no era un fracasado como mi padre decía. Así que decidí seguir adelante, y con cada paso que daba, me acercaba más al abismo. Lo que vino después fue como entrar en un túnel oscuro del que no sabía si habría salida. Yo siempre había pensado que mi padre era simplemente un tipo orgulloso, de esos que necesitan sentirse superiores a costa de los demás. Pero lo que estaba descubriendo me mostraba a alguien mucho más peligroso, alguien que llevaba años construyendo una doble vida. Martín fue mi salvavidas en esos días. Él tenía más calle que yo, sabía cómo moverse y, sobre todo, no le temblaba la voz para decirme verdades incómodas. Recuerdo que una tarde me dijo: «Mira, si decides seguir con esto, ya no hay vuelta atrás. Estamos hablando de gente que juega sucio, que no tiene reparos en hundir a cualquiera. Si vas a pelear, tienes que estar dispuesto a perderlo todo». Lo escuché, pero la decisión ya estaba tomada. Tal vez era la rabia acumulada por tantos años de humillaciones, tal vez la sensación de que el destino me había puesto esos papeles en las manos por una razón. Lo cierto es que no podía soltarlo. Empezamos a atar cabos. Los contratos falsos, las transferencias, las empresas fantasma, todo apuntaba a un esquema de lavado de dinero en el que Duarte era el cerebro y mi padre uno de sus operadores. La firma falsificada mía era la clave. Alguien estaba usando mi identidad como tapadera. Eso significaba que, si la policía investigaba, yo podía acabar siendo el principal sospechoso. El miedo me carcomía, pero al mismo tiempo me daba más razones para continuar. Tenía que demostrar mi inocencia antes de que todo saliera a la luz. Un día, mientras revisábamos documentos en el cuarto de Martín, nos dimos cuenta de que había un patrón en las fechas. Cada transacción importante coincidía con viajes de trabajo de mi padre. Y lo más escalofriante, algunos de esos viajes habían coincidido con periodos en los que yo había usado mi tarjeta o firmado papeles sin importancia, lo que hacía más fácil incriminarme. Sentí un nudo en la garganta. Todo estaba calculado. Mi padre no solo me despreciaba, me había convertido en su seguro de escape. La paranoia empezó a crecer. Cada vez que veía un carro estacionado mucho tiempo frente al edificio, me imaginaba que era alguien vigilándome. Cada llamada desconocida me hacía saltar. Y no estaba equivocado. Una noche, cuando salíamos de la tienda, un tipo se nos acercó demasiado. No dijo nada,
solo me rozó el hombro y murmuró: «Te estás metiendo donde no debes». Corrimos hasta la casa. Martín estaba rojo de furia. «Esto ya no es teoría, bro. Ya nos tienen en la mira. Tienes que decidir si vas a huir o pelear». Y yo, por primera vez en mi vida, decidí pelear. Lo primero fue buscar aliados. No podía ir directamente a la policía. Si mi padre tenía tanto poder, seguramente también tendría contactos dentro. Pero había un nombre que aparecía en varios documentos. Alguien que parecía ser parte del círculo, pero también estaba recibiendo menos dinero de lo esperado. Martín lo llamó el eslabón débil. Se trataba de un contador, alguien que claramente había visto demasiado y no estaba conforme con lo que recibía. Conseguimos ubicarlo gracias a unos registros en línea, y una noche fuimos a buscarlo. Nunca olvidaré su cara cuando me presenté. Al principio negó todo. Nos quiso echar de su apartamento, pero cuando le mostré uno de los contratos con mi firma falsificada, se le borró la seguridad del rostro. «Si ustedes tienen eso, entonces están muertos», murmuró. No fue fácil, pero al final conseguimos que hablara. Nos contó lo que sospechábamos. Duarte era el líder, mi padre era uno de sus hombres de confianza, y habían usado mi identidad para cubrir huecos en la contabilidad. «Eres el chivo expiatorio perfecto», me dijo el contador. «Joven, sin experiencia, fácil de manipular. Cuando todo explote, la historia va a ser que tú te metiste en cosas que no entendías, y tu padre, pobre hombre, solo intentaba salvarte». Me dieron ganas de vomitar. El contador, sin embargo, también estaba desesperado. Él mismo quería salir de ese círculo, pero sabía demasiado. Lo estaban vigilando igual que a nosotros. Nos ofreció un trato: si lo ayudábamos a escapar, nos daría pruebas contundentes contra Duarte y mi padre. Era un riesgo enorme, pero no teníamos otra opción. Los días siguientes fueron un torbellino de planes improvisados. Martín y yo casi no dormíamos, siempre atentos a cualquier movimiento raro. Y en medio de todo eso, yo pensaba en mi madre. Ella seguía en la casa con mi padre, probablemente sin tener idea de lo que ocurría. O si lo sabía, esa duda me atormentaba. Porque, si lo sabía, significaba que ella también había sido cómplice de usarme como escudo. La tensión llegó al límite una tarde cuando regresé al cuarto y encontré el sobre Manila abierto en la cama. Yo no lo había dejado así. Alguien había estado allí. El corazón me martillaba. Revisé los papeles y, efectivamente, faltaban dos. Los más importantes, los que vinculaban directamente a Duarte. Martín llegó y me vio pálido. «Nos tienen controlados», dijo. «Ya saben lo que tenemos y hasta dónde hemos llegado». Fue ahí cuando tomamos la decisión más loca de todas: contraatacar. En vez de escondernos, íbamos a exponerlos. Pero hacerlo bien, sin caer en sus trampas. Y mientras planeábamos, recibí otra llamada. Esta vez no era una amenaza. Era una voz que me dijo: «Si quieres sobrevivir, confía en mí. Tu padre no es quien crees. Y Duarte tampoco». No supe qué responder. El desconocido colgó, dejándome con la piel erizada. Ese fue el inicio de una nueva fase. Ya no era solo yo contra mi padre. Había más jugadores en esta partida, y yo no sabía quién estaba de mi lado y quién quería verme caer. La voz en aquella llamada me persiguió por días. No era solo lo que dijo, sino la seguridad con la que lo dijo. Parecía conocerme, conocer a mi padre, conocer incluso lo que yo había descubierto. Y eso me aterraba. Martín me decía que probablemente era un truco, que no podíamos confiar en nadie que se ocultara tras una llamada anónima. Pero había algo en el tono de esa persona que me hacía pensar que, quizás, estaba viendo una parte del tablero que yo todavía no comprendía. Las siguientes semanas fueron un caos. Intentábamos avanzar con el contador, recopilar pruebas, buscar la forma de exponer a Duarte sin quedar atrapados en su red. Pero cada paso parecía empujarnos más hacia un abismo. Empezaron a aparecer rumores sobre mí, que estaba metido en drogas, que era un ladrón, que había estafado a una empresa. Cosas absurdas, pero lo suficientemente ruidosas como para dañar mi nombre. Y entonces pasó lo peor. Mi madre me llamó. Su voz sonaba tensa, entrecortada. Me dijo que había escuchado cosas terribles de mí en el trabajo de mi padre, que la gente lo señalaba y él estaba furioso. «Por favor, hijo, deja lo que sea que estés haciendo.
No nos destruyas como familia. Esa frase me atravesó. Ella no me preguntó qué estaba pasando, no me dio el beneficio de la duda. Simplemente repitió lo mismo que mi padre seguramente le había contado, que yo era el problema. Me quedé mudo. Sentí como si me arrancaran el aire. Después de todo lo que estaba descubriendo, de todo lo que había soportado, mi propia madre me pedía que me sacrificara en silencio para que mi padre no perdiera su honor. Esa noche lloré como no lo hacía desde niño. Y en medio de ese llanto, tomé otra decisión. Ya no era solo por mí. Era por la verdad. Por demostrar que no estaba loco, que no era un traidor, que no era el estúpido que mi padre siempre decía que era. El contador nos entregó una USB con copias de registros bancarios y correos. Era suficiente para hundir a media empresa, pero él insistía en que lo guardáramos bien. Si a mí me encuentran con esto, estoy muerto. Nos convertimos en sus protectores involuntarios, moviéndolo de lugar en lugar para que no lo rastrearan. Y ahí fue cuando el desconocido volvió a llamar. Esta vez, en vez de advertencias, me dio una dirección. Si quieres respuestas, ven solo. No traigas a tu amigo, no traigas a tu contador. Solo tú. Martín me suplicó que no fuera, que seguramente era una trampa. Pero algo dentro de mí me empujaba a ir. Tal vez era instinto, tal vez desesperación. El caso es que, una noche, terminé frente a un edificio abandonado en las afueras. Entré con el corazón desbocado. La penumbra me tragaba, el eco de mis pasos retumbaba en mi cabeza. Y entonces, lo vi, un hombre mayor, con traje gastado y mirada cansada. No se presentó, solo me dijo: «Tu padre no empezó esto. Lo heredó». Me quedé helado. El desconocido me explicó que Duarte había sido socio de mi abuelo, que los negocios turbios venían de generaciones atrás, y que mi padre no era más que la continuación de un legado podrido. El problema, muchacho, es que tú no debías enterarte. Tú eras el plan de escape, no el heredero. Quise gritarle, exigirle pruebas, pero él solo me tendió una carpeta con fotografías antiguas, contratos viejos, firmas de mi abuelo. Todo apuntaba a aquel infierno en el que estaba metido y llevaba décadas cocinándose. Salí de ahí con la cabeza hecha trizas. Mi padre no solo me había usado, sino que había decidido arrastrarme a la misma maldición que él había aceptado sin chistar. Cuando se lo conté a Martín, él me miró con una mezcla de rabia y compasión. Eso explica muchas cosas, pero no cambia lo que tenemos que hacer. Tú decides si quieres romper el ciclo o ser parte de él. Las amenazas se intensificaron. Una madrugada, alguien lanzó una piedra contra la ventana del cuarto de Martín. En el vídeo quedó pegado un papel con letras recortadas: «Cállate o tu madre pagará el precio». Eso me quebró, porque por más enojo que tuviera con ella, no quería verla lastimada. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que mi padre estaba dispuesto a usar incluso a mi madre como escudo. Ya no había línea que no pudiera cruzar. El contador, cada vez más paranoico, empezó a hablar de huir del país. Decía que si no lo ayudábamos, nos iba a delatar a todos. Se convirtió en una carga insoportable. Martín incluso sugirió dejarlo a su suerte. Pero yo sabía que sin él no teníamos cómo probar nada. Y entonces llegó el golpe maestro de mi padre. Una mañana me desperté con un correo oficial. Estaba siendo citado a declarar por irregularidades fiscales a mi nombre. Exactamente lo que temía había ocurrido. Habían activado el plan para incriminarme. Me quedé paralizado. Tenía en mis manos pruebas para limpiar mi nombre, pero si las usaba mal, podían voltearse contra mí. Si no hacía nada, me hundía solo. Esa fue la noche en que dejé de ser la víctima. Sentado frente al escritorio de Martín, mirando los papeles, los discos duros, los contratos, comprendí que la única forma de salvarme era hundir a mi padre yo mismo. Lo amaba, en el fondo. Era mi papá, pero también era mi verdugo. Y si no lo enfrentaba, me destruiría para siempre. El día de la declaración fue como caminar hacia un paredón de fusilamiento. Mi padre llegó impecable, con su traje planchado y esa sonrisa hipócrita que lo hacía ver como un ciudadano ejemplar. Yo, en cambio, apenas podía disimular el temblor en las manos. Al entrar a la oficina de la fiscalía, sentí como el aire se volvía espeso. Todo estaba preparado para mi caída. Documentos con mi firma falsificada, cuentas abiertas a mi nombre,
movimientos que parecían demostrar que yo había lavado dinero. Duarte jugaba con mi vida como si fuera una ficha de ajedrez descartable. Pero lo que no sabía era que yo había decidido contraatacar. Antes de entrar, le entregué a Martín una copia encriptada de los archivos del contador y le di instrucciones claras. Si no salgo de aquí limpio, suéltalo todo. Era mi seguro de vida. Durante el interrogatorio, las preguntas llovían como balas. Intentaban acorralarme, hacerme tropezar en cada respuesta. Yo respiraba profundo, recordando cada consejo de Martín. Y entonces solté la primera bomba. Si quieren saber de dónde viene el dinero, pregunten por la cuenta número tal, en tal banco. Está a nombre de Duarte, no mío. El silencio en la sala fue brutal. Los fiscales se miraron entre sí, como si de pronto el guión que tenían preparado se hubiera quemado en sus manos. Mi padre me miró con odio puro, como si acabara de traicionarlo. Salí de allí tambaleando, pero con la sensación de haber dado el primer golpe real. Martín me recibió afuera con una sonrisa nerviosa. Acabas de encender la mecha, hermano. Ahora esto va a explotar. Y explotó. En los días siguientes, la empresa de mi padre empezó a tambalear. Artículos en periódicos hablaban de posibles irregularidades, de conflictos internos. Duarte intentaba mantener el control, pero ya no podía tapar todas las grietas. Fue entonces cuando descubrimos el verdadero alcance de todo. No era solo corrupción empresarial. Había vínculos con políticos, contratos de obras públicas inflados, sobornos a jueces. El legado de mi abuelo se había convertido en una red tan amplia que, si caía una ficha, caían todas. El contador, viendo que las cosas se aceleraban, intentó traicionarnos. Llamó a Duarte para negociar su libertad a cambio de pruebas. Lo descubrimos gracias a un error. Dejó encendido su celular y Martín escuchó la conversación entera. Lo enfrentamos esa misma noche. Estaba pálido, balbuceando excusas. No entienden. Duarte es intocable. Si lo hunden, nos arrastra a todos. Yo lo miré fijo y le respondí: prefiero hundirme peleando que vivir siendo su esclavo. El contador desapareció poco después. No supe si lo mataron, si huyó o si lo escondieron. Pero esa traición nos dejó más vulnerables que nunca. Y entonces, lo impensable ocurrió. Mi madre apareció en mi apartamento. Lloraba, suplicaba que me detuviera. Tu padre está desesperado. Dice que lo vas a destruir. ¿Por qué quieres hacerle esto? Le conté todo. Le hablé de las pruebas, de los negocios sucios, del legado podrido. Ella me escuchó en silencio, con los ojos vidriosos. Y cuando terminé, me dijo algo que me rompió en 1000 pedazos. Yo lo sabía, siempre lo supe, pero pensé que era la única manera de sobrevivir. Ese día entendí que no solo mi padre me había fallado. Mi madre también había sido cómplice, aunque fuera con su silencio. Y lo peor era que esperaba que yo siguiera el mismo camino. Callar, aguantar, fingir. Salió de mi apartamento sin mirarme a los ojos. Y yo me quedé con una certeza: estaba solo. Martín seguía a mi lado, sí, pero esto ya no era solo una pelea contra mi padre. Era una guerra contra un sistema entero que llevaba décadas funcionando. Y yo, un simple hijo rebelde, había decidido prenderle fuego. El clímax llegó una noche lluviosa. Recibí un correo sin remitente, con un solo archivo adjunto, un vídeo. Lo abrí temblando, y lo que vi me dejó helado. Era mi padre, reunido con políticos y empresarios, hablando abiertamente de sobornos, de cómo manipularían a los fiscales, de cómo sacrificar a mi hijo sería la cortina perfecta para limpiar su propio nombre. No era una prueba cualquiera, era la prueba. Se lo mostré a Martín, y él casi salta de la silla. Con esto lo enterramos. No solo a él, a todos. Pero había un problema. Si lo soltábamos sin cuidado, podían borrar todo, desaparecer a los implicados, incluso eliminarnos a nosotros antes de que se difundiera. Necesitábamos una estrategia quirúrgica. Decidimos preparar una filtración masiva. Contactamos a periodistas, activistas, incluso a grupos de oposición política. Nadie podía detenerlos si explotaba en 100 lugares al mismo tiempo. Mientras tanto, Duarte empezó a desesperarse. Me llamó varias veces, pero yo no contesté. Una noche, sin aviso,
apareció frente a mi edificio. Lo vi desde la ventana. Estaba empapado, furioso, golpeando el timbre como un loco. No bajé. No podía. El odio en sus ojos me habría consumido si lo tenía frente a frente. A los pocos días, recibí un último mensaje suyo. Si me destruyes, me llevo a todos conmigo, incluyéndote. Esa fue la confirmación de que no había vuelta atrás. La noche de la filtración, apenas dormí. Martín y yo revisábamos cada detalle, cada copia de seguridad, cada lista de destinatarios. Cuando por fin apretamos enviar, sentí que me arrancaba un peso de encima y al mismo tiempo me echaba otro aún más grande. Ahora éramos el enemigo número 1 de gente poderosa. Las reacciones no tardaron. En cuestión de horas, los noticieros hablaban del escándalo Duarte. Vídeos, documentos y testimonios circulaban por todas partes. Lo que mi padre había construido durante décadas se derrumbaba frente a sus ojos. Y yo, sentado en la penumbra de mi cuarto, lloré. No de tristeza, no de alegría. Lloré porque, por primera vez en mi vida, sentí que mi voz había sido escuchada. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y silencio extraño. Afuera, el mundo ardía con titulares, reportajes, debates en televisión y redes sociales que no hablaban de otra cosa que del caso Duarte. Adentro, yo estaba encerrado en mi apartamento, escuchando el eco de mi propia respiración, esperando el golpe. Porque yo sabía que el golpe iba a llegar. No era ingenuo. Había tocado a gente demasiado poderosa, y no iban a quedarse cruzados de brazos viendo cómo todo se desmoronaba. El primero en caer públicamente fue un político de esos que parecían intocables. Vídeos suyos aceptando maletines de dinero circularon como pólvora. Luego, un juez renunció entre lágrimas, diciendo que ya no podía seguir mintiéndose a sí mismo. Cada día, alguien más se derrumbaba, y cada vez el nombre de Duarte aparecía como el eje de toda esa red. Pero mi padre, en lugar de esconderse, salió a dar la cara. Apareció en televisión, con el mismo traje impecable, diciendo que todo era una conspiración, que su propio hijo lo había traicionado, que yo era un muchacho inestable manipulado por enemigos políticos. Verlo fue como recibir una puñalada en el pecho. No porque me doliera lo que decía de mí, sino porque aún tenía el descaro de mostrarse como la víctima. Y lo peor fue que mucha gente le creyó. Al fin y al cabo, él tenía años de construir esa imagen de empresario honorable y filántropo. Esa noche, mientras veía la entrevista, me quebré. Me tiré en el suelo y lloré con una rabia que me quemaba por dentro. Martín intentó levantarme, decirme que ya habíamos ganado, que el tiempo pondría todo en su lugar. Pero yo no podía dejar de pensar que, a pesar de todo, seguía siendo su hijo. Y esa herida, la de no tener nunca el amor ni el respeto de mi padre, era más profunda que cualquier batalla legal. Los días pasaron, y con ellos llegaron las amenazas. Correos anónimos, llamadas en la madrugada, incluso un sobre con una bala en mi buzón. Era claro, querían asustarme, silenciarme, hacerme retroceder. Pero en lugar de eso, me hicieron más fuerte. Yo ya no tenía nada que perder. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Mi madre volvió a buscarme. Esta vez no estaba llorando. Me habló con una calma inquietante. Tu padre está acorralado. La gente a la que protegía ya no lo respalda. Me pidió que te convenciera de parar, de negociar. Dice que aún puede arreglarlo todo si retiras lo que publicaste. La miré con una mezcla de tristeza y compasión. Mamá, ya no hay vuelta atrás. No puedo tapar lo que salió a la luz. No quiero. Ella bajó la mirada, y en ese momento entendí que también lo había perdido a ella. Tal vez nunca la tuve de verdad. Tal vez siempre fue más leal al que a mí. Esa fue la última vez que la vi. El final para Duarte llegó semanas después. Una mañana encendí el televisor y ahí estaba. Imágenes de la policía entrando a sus oficinas, sacando cajas de documentos, esposando a contadores, socios, secretarias. Y luego, finalmente, a él. Mi padre, el hombre que me había humillado, que me había usado como escudo, que había construido un imperio sobre corrupción y mentiras, aparecía escoltado por agentes, con la mirada perdida y el traje arrugado. No sentí alegría, no sentí venganza cumplida, sentí vacío, porque detrás de ese monstruo que veía en la pantalla,
Aún estaba el padre que alguna vez me cargó en los hombros cuando era niño. Y ese recuerdo me dolía más que todo lo demás. La prensa se volvió loca. Hubo marchas, protestas, debates en el Congreso. Muchos decían que gracias a mí se había destapado una de las redes de corrupción más grandes del país. Otros me llamaban traidor, desagradecido, hijo maldito. Yo aprendí a no leer los comentarios, porque cada palabra era un veneno distinto. Martín insistía en que debía salir del país. No es seguro aquí. Puede que lo hayan atrapado, pero hay gente que lo va a seguir protegiendo. Y tú eres el blanco más fácil. No quería irme. Sentía que huir era como aceptar que me habían vencido. Pero una noche, cuando encontré la cerradura de mi puerta forzada y las luces de mi sala encendidas, aunque yo estaba seguro de haberlas apagado, entendí que tenía razón. Me fui con lo puesto, dejando atrás el apartamento, los recuerdos y hasta mi propio nombre. Afuera del país, nadie me conocía. Nadie sabía que yo era el hijo de Duarte. Y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar sin sentir que alguien me vigilaba. Pero la libertad tiene un precio. Me volví un fantasma. No podía usar redes sociales. No podía regresar. No podía ver a mi madre, aunque quisiera. Era como haber ganado la guerra, pero a costa de quedarme sin hogar. Con el tiempo, empecé a reconstruirme. Estudié, trabajé en cosas pequeñas. Me hice otro nombre. Aprendí que la vida no se trata de buscar la aprobación de un padre ausente, sino de construir tu propia historia. Y sin embargo, en las noches de silencio, aún me pregunto si hice lo correcto. Sí, expuse la verdad. Sí, evité que siguiera destruyendo vidas. Pero también destruí a mi familia en el proceso. Nunca volví a hablar con mi madre. No sé si algún día me perdonará. No sé si yo mismo me he perdonado. Hoy, años después, me atrevo a contar esta historia porque sé que muchos la verán solo como un drama familiar. Pero para mí fue la línea entre la esclavitud y la libertad. Mi padre me humilló delante de sus compañeros, me trató como basura, me usó como carne de cañón para cubrir sus pecados. Y yo tomé la decisión de romper con todo, aunque me costara el apellido, el hogar y la paz. A veces me siento culpable. A veces pienso que tal vez soy el exagerado, como él decía, por haberme ido de la casa, por haber levantado la voz. Pero luego recuerdo esa mirada suya, fría, calculadora, llena de desprecio. Y entiendo que no había otra salida. ¿Soy yo el exagerado? Quizá. ¿Soy yo el traidor? Tal vez para algunos. Pero por primera vez en mi vida, soy libre. Y esa, al final, es la única victoria que me importa.